La política y administración en el periodo tinita. Hola a todos, amigos de la historia. Imaginad un momento. El valle del Nilo acaba de ser unido por la fuerza. La violencia de la conquista aún resuena, pero el trabajo más duro apenas comienza. ¿Cómo se gobierna un territorio tan vasto, desde el delta hasta la primera catarata, sin que colapse? Bienvenidos a las dinastías 1 y 2, al periodo tinita. En este breve lapso de 400 años, los primeros faraones no solo inventaron el concepto de la monarquía sagrada, sino que diseñaron un aparato administrativo que resultó ser una estructura tan sólida que definiría Egipto durante los siguientes 3 milenios. Hoy descubriremos cómo la política y la administración tinitas convirtieron una simple unión territorial en el primer Estado-nación centralizado del mundo. El fundamento de todo el sistema administrativo y político de Egipto era simple: la creencia de que solo podía haber un rey gobernando a la vez, y su gobierno era, por concepto, universal. Este monarca no era un simple jefe militar, sino un ser divino, la encarnación del dios Horus. La ideología de una realeza sagrada se impuso y promovió a toda costa. La iconografía, es decir, el arte oficial de la época, fue fundamental para establecer y promover esta autoridad. El título principal del soberano era su nombre de Horus, que se escribía dentro de un marco rectangular llamado Serek, que representaba la fachada del Palacio Real. Este símbolo, por sí mismo, proclamaba la autoridad y la propiedad real. Pero si hay un logro intelectual extraordinario de esta época, fue el concepto de la monarquía dual. Imaginad por un momento que vuestro país no es una sola tierra firme y continua, sino dos piezas de un rompecabezas completamente distintas, que por naturaleza no encajan. Para los egipcios, su mundo era exactamente eso, una dualidad constante, que debía mantenerse en equilibrio siempre. Por un lado, tenían el Alto Egipto, al sur. Era como un valle largo y estrecho, un tubo de vida rodeado de desierto, representado por la flor de loto o lirio. Por el otro lado estaba el Bajo Egipto, el norte, un mundo opuesto, de pantanos anchos y verdes en el delta, representado por la planta de papiro. Para ellos, estas no eran simples regiones de un mismo país, eran dos entidades cósmicas opuestas, y aquí es donde entra el faraón. El faraón no era simplemente el rey de un territorio geográfico. Su trabajo principal era actuar como el pegamento divino, que evitaba que estas dos mitades se separaran. Sin el rey, el rompecabezas se deshacía y el caos o falta de Maat se apoderaba del mundo. Para demostrar que él era el único capaz de mantener unidas estas dos tierras, el rey se vestía y se titulaba, duplicándolo todo. El rey usaba dos coronas, la corona blanca, que representaba el Alto Egipto, y la corona roja, que representaba el Bajo Egipto. Pero su símbolo más potente era la doble corona, que encajaba físicamente la roja dentro de la blanca, simbolizando el dominio absoluto sobre ambas mitades. Se hacía llamar Nesu Biti, aunque lo traducimos como rey del Alto y el Bajo Egipto, literalmente significa el del junco y la abeja, usando los emblemas heráldicos del sur y del norte para proclamar que él era el dueño de ambas realidades.
En los tronos y templos a menudo se ve el Sema Tawi. Es una imagen gráfica donde el rey o dos dioses atan con fuerza las plantas del norte y del sur, el papiro y el loto, alrededor de una tráquea, simbolizando que el rey es el aliento que mantiene unidas a las dos tierras. El papel más importante del rey no era solo gobernar, sino asegurar el Ma'at, un concepto fundamental que se traduce como el orden cósmico, la justicia y la verdad. El rey, como mediador, era responsable de garantizar el orden terrenal, incluyendo el ciclo agrícola y la inundación anual del Nilo. De hecho, los nombres de algunos reyes de la dinastía II, como Jote-Segemui, Horus, las dos fuerzas están en paz, y Jasegemui, traducido como los dos señores están en paz con él, sugieren que tuvieron que centrarse activamente en restaurar la estabilidad política y la autoridad para mantener ese Ma'at. Pero para que esta ideología se tradujera en poder real, el Estado necesitaba control económico efectivo. El monarca se situó en el centro de la administración y todos los recursos del Estado se recaudaban y distribuían para su figura. La clave de este control fue una burocracia fuerte. La escritura, cuya invención se vincula a las necesidades de la naciente administración, se usó como instrumento de control político y contabilidad. Por ello, los escribas se convirtieron en figuras fundamentales, y está atestiguado su título desde la dinastía I, aunque solo un pequeño porcentaje de la población sabía leer y escribir. Ahora imaginad que acabáis de unificar dos tierras gigantescas, el Alto y el Bajo Egipto. Necesitáis un lugar desde donde controlarlo todo. Los primeros reyes, aunque originarios del sur, Tinis y Abidos, se dieron cuenta que no podían gobernar el delta desde tan lejos. Así nació Menfis. La tradición dice que fue el rey Menes, a menudo identificado como Narmer o Aja, quien fundó esta ciudad, originalmente llamada Inef Gedej o Muro Blanco, desviando incluso el curso del Nilo para construirla. Su ubicación no fue un capricho. Estaba estratégicamente situada en el punto de unión entre el valle y el delta, una zona que los egipcios llamaban la balanza de las dos tierras. Desde allí, el rey podía controlar las rutas comerciales y vigilar ambas mitades del país. Para mantener la corte en los proyectos reales, el Estado necesitaba recursos. Como no existía el dinero, los impuestos se pagaban en especie, grano, ganado, productos, pero ¿cómo sabían cuánto pedir? Aquí entra en juego los mecanismos de recaudación, como el seguimiento de Horus, el recuento del ganado y el censo del oro y los campos. El seguimiento de Horus era un desfile, pero no un simple desfile. Era un viaje del rey bianual, es decir, cada 2 años, en que el rey y su corte recorrían el país en barco. Además de mostrarse ante sus súbditos y resolver disputas legales, el objetivo principal era recaudar impuestos. Era la forma que tenía el gobierno central de hacer sentir su presencia y asegurar que los recursos fluyeran hacia la capital. El recuento del ganado consistía en que la riqueza se medía en vacas. A partir de la dinastía II se instituyó un censo regular, generalmente cada 2 años, para contar todas las cabezas de ganado del país y así calcular los impuestos que debían pagar los propietarios. Más adelante
se añadió el censo del oro y los campos, que era un registro aún más detallado que evaluaba la riqueza agraria, es decir, los campos, y mineral, el oro, de la nación, asegurando que el Estado supiera exactamente qué recursos tenía disponibles. Todo esto dependía de la altura de la crecida del Nilo, que se medía cuidadosamente cada año para predecir la cosecha y fijar las tasas fiscales. Pero una vez recaudados los impuestos, ¿a dónde iban? Los egipcios distinguían claramente entre los bienes del Estado y los del monarca. El tesoro, conocido como la Casa Blanca, Per Jedej, para el Alto Egipto, y la Casa Roja, Per Desher, para el Bajo Egipto, no eran edificios políticos, sino enormes almacenes donde se guardaba el grano, el lino y los productos agrícolas recaudados. Desde aquí se redistribuía la comida a los funcionarios, artesanos y trabajadores de la corte. La Casa del Rey era una institución separada, encargada de administrar las propiedades privadas y los ingresos personales del faraón y su familia directa. Tenía su propia administración y se aseguraba de que el palacio tuviera sus propios recursos, independientes de la tesorería nacional. Para manejar esta compleja maquinaria, el rey necesitaba un administrador supremo. Durante el periodo tinita vemos surgir el cargo que más tarde conoceríamos como visir. El título egipcio era Yaiti Saf Yati. Yaiti significa literalmente el de la cortina, el que está tras el velo, sugiriendo que era el único con acceso privado al rey. Saf hace referencia a su papel como juez o dignatario, y Yahti se refiere a su función ejecutiva como jefe de la administración. El primer titular conocido de este cargo aparece en la dinastía II, un hombre llamado Menka. Este funcionario era la cabeza de toda la burocracia, responsable de la justicia, los archivos y el tesoro, respondiendo únicamente ante el faraón. Ya sabemos cómo recaudaban impuestos, pero ahora surge una gran pregunta. ¿Cómo controlaba el faraón un país tan largo y complejo? Seguro que a lo mejor os suenan los nomos, las famosas provincias del Antiguo Egipto. Pues bien, aquí hay una sorpresa. En este periodo tan temprano, el sistema de nomos, tal y como lo conocemos en épocas posteriores, aún no existía plenamente, pero la idea ya estaba germinando. El rey tenía que dividir para vencer, pero lo hizo de forma distinta en el sur y en el norte. En el Alto Egipto, el valle, el rey aprovechó las divisiones naturales que ya existían entre los antiguos caciques locales. Simplemente puso a sus hombres al mando de territorios que ya tenían historia. En el Bajo Egipto, el delta, fue distinto. Al ser un territorio conquistado o colonizado, el rey dibujó el mapa a su gusto. Creó divisiones artificiales, basadas en la ubicación de sus propias fincas agrícolas, para asegurar el control. Para controlar todas estas zonas, los reyes inventaron los dominios reales. Eran centros económicos vitales. Imaginadlos como grandes haciendas fortificadas que pertenecían directamente a la corona. Servían para dos cosas fundamentales: para alimentar a la corte, ya que enviaban comida y recursos al palacio, y para pagar la eternidad, ya que financiaban el culto funerario del rey y el mantenimiento de su tumba. Estas fincas eran la columna vertebral de la economía. El rey colocaba una de estas haciendas en una zona y automáticamente esa zona
quedaba bajo su control directo. Pero no todo fue paz y burocracia durante el periodo tinita. Durante la dinastía II, el sistema se rompió. Hubo una crisis política y religiosa brutal que casi parte el país en dos. El protagonista de este drama es el rey Peribsen. Rompiendo una tradición sagrada, quitó al dios halcón Horus de su título y puso al dios del caos, Set, encima de su nombre. Esto sugiere un conflicto religioso o una guerra civil, donde el rey tuvo que buscar apoyo en zonas donde Set era más popular que Horus. La crisis solo se resolvió con el rey Hasehemui. Su nombre es toda una declaración de paz. Significa, los dos poderes han aparecido. Y le añadió la frase, los dos señores están en paz con él. Fue el rey que logró, mediante la fuerza y la diplomacia, que los partidarios de Horus y los de Set dejaran de pelear. Finalmente, en medio de este caos, tenemos un misterio arqueológico. En las listas de reyes de este periodo aparecen nombres de gobernantes de los que apenas sabemos nada. Los llamamos reyes fantasma. Nombres como Wenec o Senet aparecen en inscripciones o listas posteriores, pero apenas han dejado rastro arqueológico. ¿Qué significa esto? Probablemente fueron reyes que gobernaron muy poco tiempo, o que solo controlaron una pequeña parte del país, quizás solo el norte, durante las épocas de crisis, mientras otros gobernaban en el sur. El país estaba tan dividido que no había un solo faraón fuerte capaz de dejar grandes monumentos. A modo de conclusión, para cerrar este capítulo sobre los primeros pasos del Estado egipcio, quiero que os quedéis con una idea fundamental. Tenemos reyes guerreros como Narmer y unificadores como Hasehemui, pero el verdadero legado del periodo tinita no fue un monumento de piedra, sino una máquina invisible, la administración. Lo que lograron estas dos primeras dinastías fue transformar un mosaico de tribus y caciques rivales en el primer Estado-nación de la historia. ¿Y cómo lo hicieron? Con herramientas que aún usamos hoy: impuestos, censos y una capital centralizada. Inventaron la burocracia para que el faraón no fuera solo un líder militar o religioso, sino el dueño absoluto de cada grano de trigo y de cada cabeza de ganado. Crearon una red de funcionarios, desde el visir hasta el último escriba, que actuaban como el sistema nervioso del país, llevando las órdenes desde Menfis hasta la última aldea de la frontera. Sin esta base administrativa, sin esta capacidad de organizar y controlar a miles de personas y recursos, que se perfeccionó durante el periodo tinita, los faraones que vendrían después jamás habrían podido soñar con construir las pirámides. Fue aquí, en estos primeros siglos, donde Egipto aprendió a ser un gigante. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte y activar la campanita para seguir aprendiendo juntos sobre la historia de Egipto. Hasta el próximo vídeo.